Este segmento es presentado por Telenorte con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en su segmento de Nosotros Depende. Hoy presentaremos a ustedes la segunda parte de una entrevista amplia que realizamos con el candidato a diputado por la Alianza PLI-UNE, licenciado Raúl Herrera, en el departamento de Estelí. De igual forma nos acompaña el señor Mario Briones, quien es jefe de campaña de este partido. Cabe señalar que en estos próximos 15 minutos abordaremos a ustedes todo lo relacionado a cómo se preparan para los comicios electorales en este noviembre del 2011. Este tipo de boleta beneficia a los candidatos a diputados que llevan candidatos a presidentes potables. En este caso, yo no le recomiendo a ningún esteliano que cruce el voto, porque con esta boleta probablemente y con este consejo electoral probablemente nos anulen toda la boleta y se desperdicie un voto para don Fabio y para todos los diputados. Por eso todos los partidos, el mismo Frente Sandinista, orienta a sus simpatizantes a que voten en cascada, y lo mismo está haciendo don Fabio Gadea Mantilla, a que se vote en cascada para evitar de que se anule toda la boleta y así podamos tener votos válidos, que es lo que verdaderamente cuenta. Buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, yo quería hacer solamente una preguntita ahí a los muchachos, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad? En lo que es los problemas que se han dado de la cédula, ¿verdad? Que yo he visto, bueno, me vi, como dicen, involucrado en un tranque, ¿verdad?, donde yo iba transitando, ¿verdad?, por una carretera y me obstaculizaron mi pasada. Pero yo pienso que a estas alturas, ¿verdad?, ya personas de 40, 50 años, 30 años, es imposible que no tengan cédula. Yo podría pensar que podrían ser jóvenes arriba de los 16 a los 20 años tal vez, ¿verdad?, que no tengan cédula. Ahora, una preocupación mía es, ¿verdad?, ¿por qué hasta que ya se van a dar las elecciones comienza la gente a corretear por las cédulas? Y ustedes saben muy bien que hay un proceso de análisis de la documentación de cada persona, ¿verdad? Si su nombre es correcto, si sus apellidos son correctos, si sus padres son los verdaderos que están en la partida de nacimiento. Hay que hacer un registro para que nosotros presentemos una cédula verdadera como nicaragüense, y no es solamente salir del apuro porque son las elecciones, porque una cédula no solamente se necesita para votar, se necesita para muchas actividades que necesitamos nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué hubieron 5 años y irse preparando. Ustedes tienen que irse preparando, ¿verdad?, como la hormiguita, caminando hasta que hacen su casita, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes tuvieron 5 años y no pudieron hacer ese arreglo de la cédula de todos sus correligionarios, sino que lo hacen hasta la misma, como en el mismo instante? Y eso es como corriendo. Al final quieren forzar al Consejo Electoral que les dé una cédula a como les salga la documentación. Y yo pienso que el Consejo Electoral es muy responsable para esto. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, disculpe? La realidad, estimado amigo,
que hay situaciones muy documentadas. En el caso de las violencias de San Fernando hace un mes o algo así, donde esta gente entró y sacó cédulas que tenían retenidas, pues. No sé dónde está la responsabilidad del Consejo. En Ciuna fueron a sacar. Entonces vemos que hay un entorpecimiento de los funcionarios del Consejo Supremo en entregar cédulas. Vemos que hay una obstaculización al proceso democrático. Entonces no es que estemos de acuerdo con la violencia bajo ningún punto, pero si vemos que el pueblo, como decía alguien aquí en los derechos humanos, el pueblo reclama su derecho a que se le entregue un documento para votar. Para agregar algo más al amigo que nos llamó, usted tiene razón en un punto, y es que los nicaragüenses todo lo dejamos al final. Yo en ese aspecto sí estoy con usted. Sin embargo, para muestra un botón, el alcalde de Ciuna apoyó a la gente que estaba en el plantón reclamando cédula, y después de 3 días de reclamos y de tranques, llegó el Consejo Electoral y liberó 2.800 cédulas de ciudadanos de Ciuna de Mulucucú. Entonces, obviamente que todos estos años el Consejo Electoral ha sido administrado, dirigido directamente por el partido FSLN, y ha habido una cedulación partidarizada. Hace una semana un joven llegó a la casa de campaña del PLI a decirme que no tenía cédula. Yo le pregunté si la había tramitado y él me dijo desde hace varios meses. Había una gorra del Frente Sandinista en la casa de campaña que había dejado un señor que pasó por ahí, y yo se la puse al muchacho y le dije, andate con esta gorra a preguntar por tu cédula. Y fíjese usted, amigo, que a la media hora regresó el muchacho con la cédula en la mano. Entonces nosotros tenemos suficiente documentación, pero sobre todo lo dicho por la población, por el ciudadano, de que se le ha obstaculizado el acceso a su cédula, pues. Y aparte que hoy en día pues una cédula cuesta 300 pesos, no todo el mundo tiene 300 córdobas para ir a pagar al banco para que le den su cédula en 24 horas. Muy bien, Raúl, tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Regálame tu nombre, por favor. Julián Pérez. Julián Pérez. ¿De dónde nos llama, don Julián? De Talé. Quería decirle yo a los liberales que se unen con el PLI, porque don Arnaldo solo llega el 8%, y por lo tanto esa ley, este número 38 que llevó al señor Ortega al poder, es ilegal, y por lo tanto que don Fabio generalmente dijo que gane, que quite esa ley y que pongan la ley que el 50% más el 1% sea el gobierno legalmente constituido. Primeramente Dios, la vamos a ganar. Que Dios le bendiga a ustedes, hermanos panelistas, y también al hermano ahí, que es hijo del finado Andrés Briones. Dios lo bendiga. Muchas gracias, amigo. Lo que usted acaba de decir es sumamente necesario en este país. Necesitamos tener leyes que nos permitan considerarnos una república, un país serio, no una banana república, como es la imagen que tienen los europeos de este país. Este es un país de mentira, es lo dicho por los europeos. Y para que seamos un país serio, lo primero que tenemos que hacer es reformar la ley electoral. Para ser presidente de Nicaragua se necesita la mitad de los votos válidos más 1, es decir, el 51%. ¿Cómo es posible que aquí tengamos a un presidente con el 38% y el otro 60% en contra? ¿Dónde está la democracia ahí? Pero, amigo, le voy a dar buenas noticias. La gente que antes apoyaba al PLC hoy en día está apoyando a don Fabio Gadea Mantilla. Y hay muchos compañeritos del Frente Sandinista que saben que Daniel Ortega es un candidato ilegal, que saben que Daniel Ortega está atentando contra la paz en este país, que saben que Daniel Ortega no será reconocido ni en Nicaragua ni en el extranjero. Y esos amigos, esos compañeritos del FSLN van a apoyar a Fabio Gadea Mantilla porque también quieren vivir en un país serio y están cansados de tanta barbaridad que se vive aquí en este país. Muy bien, Raúl, nos gustaría también que nos hablen de las
inhibiciones que van a tener. Bueno, vamos a atender esta llamada para que luego demos pase a la respuesta. Sí, buenas noches. Quiero decirle a las personas que nos llaman que nos den su nombre. Sí, buenas noches. Soy Kelvin Altamirano. Dígame, don Sergio Altamirano. Kelvin. Soy joven, somos de la Juventud Sandinista. Así. Quiero que sepa que todos los jóvenes estamos con Daniel y que Fabio, pero ni a los talones nos va a llegar. Eso, somos sandinistas que nos corren hasta por la sangre. Nos vemos. Amén. Bueno, Es parte, al joven Kelvin, Gracias. pues lo felicito porque usted puede expresar libremente qué ideología política le gusta. Yo también fui joven, Kelvin, y cuando era joven me gustaba el recreo mucho. Y cuando iba a recreo ya no quería volver a clase. Y lo que ofrece el FSLN es puro recreo. Si querés ser un hombre de utilidad para la sociedad, si querés convertirte en un ejemplo de padre de familia, un hombre constructivo, útil para tu pueblo, tenés que madurar y comprender que tenés que estudiar y trabajar, no andar haciendo relajos, ni caos, ni saboteando al gobierno. Es así que se construyen las sociedades y es así que se construye el ser humano. Raúl, ¿qué esperan ustedes de aquel porcentaje de pobladores que aún no se deciden? Es más, ni siquiera están decididos a asistir el 6 de noviembre a dar ese voto. Sabemos que el voto es secreto y se han realizado pues campañas para instar a que el voto es secreto y también a que es un derecho, es un deber de la población asistir y a escoger a la persona que va a representar. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen en estos últimos días? ¿Cómo van a hacer cambiar la opinión de muchos jóvenes? Que en este caso, pues el departamento de Estelí tiene una gran cantidad de jóvenes como habitantes. ¿Cómo van a trabajar ustedes? Mira, Nicaragua tiene un récord en América Latina y es el 92% de participación ciudadana. Nunca antes visto en América Latina. Los nicaragüenses tienen una vocación democrática. Somos electoreros, nos gusta ir a votar. Sin embargo, hay un 10% total, un 15% normal que no vota. Pero al día de hoy, según los sondeos, las encuestas, tenemos aproximadamente un 20% de la población que dice que no sabe todavía por quién votar, pero que sí va a ir a votar y que se va a decidir por quién votar a esa hora y ese día. Nosotros, como nos lo revela la historia, todo el ciudadano nicaragüense que llega a las urnas va a ir a votar en contra de Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque el militante del FSLN ya está contado. Por eso hicieron esos simulacros estos días anteriores, para saber cuántos son, dónde están, y se han dado cuenta que son muy pocos en todo Nicaragua, y con eso no nos van a ganar. El próximo presidente de Nicaragua es Fabio Gadea Mantilla. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los nicaragüenses son jóvenes menores de 35 años. Y es precisamente ese segmento de la población el más perjudicado con un mal gobierno y el más beneficiado con un gobierno honesto, que es el tipo de gobierno que propone Fabio Gadea Mantilla. Raúl, ya para ir cerrando impacto electoral, Yo quiero, ¿va a agregar algo? Sí, yo quiero agregarte que ese % que aparece reflejado en toda la encuesta es bien normal. Históricamente hay un 20% que dice no sabe, no responde. Y es parte de la historia, porque son ciudadanos que no quieren a última hora decir, o en realidad no están decididos, pero que al final sí votan. Porque como decía Raúl, la historia de Nicaragua es asombrosa. Todo el mundo vamos a votar. Tenemos una llamada. Al final de ese porcentaje se reduce y casi siempre se inclina hacia nosotros. Si eso continúa hasta el día de la elección, probablemente los nicaragüenses tendremos que iniciar un proceso de violencia, que ya nadie lo quiere, pero ya lo hemos visto al menos en 14 o 15 municipios del país, y eso podría arreciar
y prolongarse. Y eso no es bueno para este país, porque somos un país empobrecido. No somos pobres, los nicaragüenses no somos pobres, somos un país empobrecido. Y somos empobrecidos porque hemos tenido malos gobiernos, porque hemos tenido políticos corruptos que no están haciendo llegar todos los recursos a donde se necesitan, y encima están haciendo que se retire la cooperación internacional. Por eso nosotros creemos, y sobre todo pues le hacemos un llamado al presidente Ortega a que respete y que garantice un proceso electoral claro y honesto, para que tanto los organismos nacionales como extranjeros puedan reconocer y avalar este proceso electoral. El más perjudicado en Nicaragua es el gobierno y es Daniel Ortega, porque es un candidato ilegal, con reglas ilegales y con dados cargados, y eso no le conviene al presidente Ortega ni a su gobierno. Esperamos que estos 15 minutos hayan sido muy provechosos para ustedes, y si usted aún no decide por quién depositar su voto, recuerde que el próximo 6 de noviembre usted decide por quién hacerlo. Muchas gracias. Este segmento fue presentado por Telenorte, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.